¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a los estudios de TVNet, donde diariamente, ¿cierto?, hacemos una entrevista, donde tenemos interesantes invitados, conversamos de contingencia, actualidad política, también tenemos emprendedores y el día de hoy aquí en iNoticias, a través de las pantallas de TVNet, tomando todos los resguardos necesarios, por supuesto, el distanciamiento físico, social, que le llaman, nuestras mascarillas acá encima de la mesa, pero por razones obvias, ¿cierto?, porque no podemos modular muy bien, nos la sacamos y la dejamos ahí. Así que tranquilidad con eso, sanitización también todos los días aquí en el canal. Y hoy día tenemos un interesante invitado, fíjese, y ella es una autoridad nacional. Me refiero al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Juan Manuel Masferrer, quien precisamente el día de hoy él vino a encabezar junto al intendente, ¿cierto?, la primera sesión del Consejo Asesor Regional, instancia público-privada cuyo objetivo es monitorear el avance de esta reactivación económica, todo esto producto de esta crisis sanitaria que nos ha afectado desde hace ya varios meses. Ahora sí, larga la presentación, pero se lo merece. ¿Cómo está, subsecretario? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, para nuestros televidentes sería súper bueno que comenzáramos explicándoles qué es la Subdere, qué hace la Subdere. A ver, la Subdere lo que hace es apoyar tanto a los gobiernos regionales como a los municipios para tener un desarrollo equitativo tanto entre las regiones como en las distintas comunas. La idea es que los recursos de todos los chilenos puedan llegar hasta la comuna más pequeñita, se podría decir, y que vayan generando un crecimiento más equitativo. Ese es en el fondo la labor. Y esta primera mesa a la cual usted vino, ¿cierto?, a conformar, ¿cómo se va a desarrollar? Tengo entendido que va a ser mensual, ¿cierto? O sea, lo primero, esto se enmarca dentro del plan de recuperación económica que lanzó el presidente Piñera hace un par de semanas. Como tú dijiste, efectivamente estamos ante una crisis sanitaria y también ahora económica probablemente la más grande en los últimos 100 años. Se han perdido más de 1,5 millones ya de empleos, algunos estudios señalan que incluso más, y hay que comprender que ya pasando lo más duro de la pandemia, siempre respetando todas las medidas sanitarias, hay que comprender que hasta que haya vacuna vamos a vivir en este sistema. Mientras tanto estamos en completa incertidumbre. Así es, pero tenemos que ir retomando ciertas cosas, tenemos que recuperar la economía, no solamente por la economía, nosotros hablamos más de un plan de recuperación económica, es un plan de recuperación de empleo. La gente requiere salir a trabajar, tenemos que empezar a hacer nuestras vías y obviamente en eso la idea es avanzar en conjunto. Entonces, por lo tanto, se crean estas mesas público-privadas, existe una a nivel nacional en la cual participo yo, participan miembros de la sociedad civil a nivel nacional, colegios de arquitectos, ingenieros, rectores de la Universidad de Chile de la Católica, la Asociación de Municipalidades, etcétera. Y lo que hemos hecho es replicar en cada una de las regiones estas mesas. Porque para salir en lo que estamos y lograr esta recuperación económica con una inversión pública y privada única en la historia, una cantidad de recursos muy importante, estamos hablando más o menos de más de 5.000 millones de dólares solamente en 5 ministerios que podríamos decir llevamos la batuta en este tema, pero la verdad es que son todos en conjunto, así que este suma aumenta y además se aumenta mucho la inversión privada producto de esta inversión pública. Y por lo tanto se requiere también que estas mesas conversen, vayan en conjunto, pero la idea es que le hagan un seguimiento para cómo vamos avanzando en la obra y también nos ayuden, por ejemplo, con nuevas medidas, porque estamos en algo inédito. ¿Y quiénes conforman esta mesa? A nivel de mesas regionales la conforma el intendente, los seremis de los ministerios que son parte de este plan de recuperación económica. Estamos hablando del Ministerio de Economía, obras públicas, vivienda, transporte, deporte, agricultura y la Subdere. Esto es porque es la parte de la inversión pública en obras. Hay otra mesa, hay otro equipo de recuperación económica en que lo maneja el Ministerio de Economía y Trabajo. Por ese lado va tiene que ver como el subsidio al empleo, el apoyo a las pymes, va por otro lado. Aquí solo estamos hablando de 5.600 millones de dólares solamente en estos ministerios. Y lo que busca precisamente es invertir en obras, por eso estas obras públicas, estamos hablando de nuevos caminos, nuevas rutas, hicimos la reunión en el aeródromo, se va a retomar el tema del aeródromo, la ampliación, la construcción de una serie de edificios, vivienda, hay un número muy importante de nuevos subsidios para la construcción de viviendas en la región, porque lo que buscamos es precisamente darle más empleo a las personas. Y esta mesa lo que busca
es darle un seguimiento, también que nos vayan asesorando, porque a uno se le pueden ir algunas cosas en esto que es inédito. Por supuesto. Y nos pueden ir ayudando, por ejemplo, en destrabar tareas, nuevas propuestas. Hoy día ya se plantearon y la idea es que esto se haga una vez al mes, porque aquí hay que comprender algo. La única posibilidad de llegar a un resultado positivo en esta tarea titánica que es ir recuperando el país, claro, es que lo hagamos todos juntos. Claro. ¿Y quién va a administrar todos estos recursos millonarios? Por ejemplo, me gustaría saber para la región de los lagos, ¿cuánto es el recurso? Los recursos que claro, se van a invertir. Lo que pasa es que ahí se hizo una bajada regional, con los gobiernos regionales, entendiendo que hay ciertos criterios. Por ejemplo, eran proyectos que ya estaban listos para licitarse, o con la... se llama RS, que es en el fondo, tú conoces, pero para que la gente lo sepa, es como el visto bueno del Ministerio de Desarrollo Social para que se haga una obra. Entonces, por lo tanto, estaban listas para ejecutarse, para construirse. Entonces, se dio prioridad a eso, más lo que establecían los gobiernos regionales. Entonces, ahí cada gobierno regional establece una serie de proyectos, que es lo que te mencionaba yo. Estamos hablando de obras públicas como hospitales, escuelas. En el caso de acá, por ejemplo, un CEFAM, que hoy día lo hablaban para la municipalidad, en la comuna de Osorno. CEFAM Chuyaca. Efectivamente. El tramo Cholgo-Pichaco de la Ruta 7, el bypass de Castro. Estamos hablando de... y generalmente eran proyectos que estaban muy a futuro, y obviamente los adelantamos, hicimos un esfuerzo. Esto es parte del acuerdo político que se llevó a cabo con los 12.000 millones de dólares que iban a estar destinados para el tema del COVID, lo que se llama el fondo COVID, y por eso la mitad va a tema de obras públicas, de obras públicas de los distintos ministerios. Y ahí, por lo tanto, tenemos ese tipo de obras que se dividen en obras públicas, en vivienda, transporte, varias medidas de distanciamiento social, cruces Tokio, que se llaman, vías exclusivas de buses, que son financiadas a través de la Subdere, que de hecho ya hay varias aprobadas, sistemas de riego en agricultura por más de 6 millones de dólares para la región de los lagos, y después está la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que nosotros le llamamos ahí las pequeñas grandes obras, porque son más chicas que un aeródromo de 20 millones de dólares, pero son obras que le cambian la vida a los vecinos en sus barrios. Y eso es administrado, digamos, por las municipalidades. ¿Cómo son lo hacen 125 millones de dólares extra que parten el próximo año, pero la gracia que tiene es que se pueden ejecutar muy rápido. Nosotros somos capaces, una vez que se aprueba, licitar y empezar ya la obra en un mes y medio. Por ejemplo, pavimentación de vereda. Pavimentación de vereda, construcción de multicancha, ciclovía, construcción de parque, de plaza, etcétera. Sedes sociales. Y digo, son pequeñas grandes obras porque en inversión es poco, pero en el volumen es muy importante y le cambian la vida al vecino. Cuando tú arreglas una ciclovía, le arreglas las veredas, el bacheo de calle, y a modo de ejemplo, la Subsecretaría maneja más o menos 30.000, 35.000 millones al año en esos programas. Ahora estamos hablando de más de 100.000 millones extra a estos 30.000. Y la gracia que tiene es que estos proyectos los elaboran y los eligen los municipios. Es el municipio el que dice, yo necesito una multicancha acá, yo necesito una sede social acá, y nosotros aprobamos. Entonces, y ellos hacen, digamos, ellos hacen el proyecto. Ellos hacen el proyecto, se le entregan los recursos una vez que ha aprobado, y ellos son los que licitan y ejecutan. Por lo tanto, además también asegura una mano de obra más local. Entonces, ayudamos con eso, y obviamente una señal importante de confianza hacia los municipios, que son además unos colaboradores muy importantes, porque son los primeros que están ahí en estas circunstancias. Qué bueno saberlo, porque nosotros acá como medio de comunicación regional siempre hemos sido testigos de varias obras, ¿cierto?, que inauguran los alcaldes y cosas, pero claro, uno no sabe que mucha inversión es parte también de la Subdere. Sí, claro. De hecho, la gran mayoría sabe para quién trabaja, ¿no? La gran mayoría de los proyectos de ese tipo son financiados desde el gobierno central, con estos programas que se llaman PMU y PMB. Cuando uno ve obras, por ejemplo, de agua potable rural, saneamiento sanitario, electrificación, que son las luminarias, los cambios que uno ve de LED, generalmente son con financiamiento desde esta subsecretaría. Lo hacemos a través de los municipios y ningún problema. Al final hay que comprender que la plata al final es de los chilenos y por eso hay que cuidarla. Más allá quien lo ejecute, lo importante es que le cambiemos la vida a la gente que lo necesita. Claro, y ahí ustedes mismos fiscalizan en conjunto con Contraloría. Efectivamente, nosotros en los municipios se le entrega ese recurso, por ejemplo, cuando se gana el proyecto, después tienen un plazo para rendirlo. De hecho, si hay si hay una deuda de rendición muy alta, no pueden postular a más proyectos. Entonces, por lo tanto, ahí hay un control desde la Subdere
y obviamente, como todo órgano público, están fiscalizados por la Contraloría General de la República. Y subsecretario, ¿y qué estancia, por así decirlo, en el tiempo va a tener este Consejo Asesor Regional o esta mesa, digamos, público-privada, tomando en cuenta que estamos en una completa incertidumbre? No sabemos si de aquí al próximo año vamos a seguir igual, si puede que vamos a tener que acostumbrarnos nuevamente, no tengamos nunca una vacuna, no se sabe. Bueno, en primer lugar, hay muchos proyectos que son a largo plazo del plan. Hay unos que se adelantaron para el 2020, 2021, pero el Ministerio de Obras Públicas tiene proyectos hasta el 2023, claro, son más grandes, porque son enormes. Entonces, por lo tanto, perfectamente podría estar funcionando hasta ese tiempo, pero probablemente si llegan nuevos proyectos, la idea es que continúen participando. La prioridad le hemos dado autonomía, que cada gobierno regional defina, cada intendente lo está analizando, pero a nivel nacional nosotros funcionamos una vez al mes, y creo que es una instancia bastante útil precisamente porque se recogen nuevas miradas, se pueden presentar nuevas líneas de financiamiento, por lo tanto además es muy bueno que la gente también se sienta parte también el sector privado, porque hay que comprender algo. Si nosotros tenemos problemas sanitarios, y eso sí hay que comprenderlo, y tenemos que volver atrás en algunas cosas, no vamos a poder tener la recuperación. Por supuesto. No vamos a poder tener la recuperación económica porque vamos a tener que estar confinados. Entonces, por eso es tan clave también el mundo privado, porque ellos tienen que tener claro que tienen una responsabilidad, por ejemplo, en los protocolos. Si nosotros abrimos... ¿Cómo eligen al mundo privado que representa o que forma parte de esta mesa? Son generalmente... Cámara de Comercio, exactamente, son los líderes de los distintos gremios. Cámara de Comercio, Cámara de la Construcción, rectores de algunas universidades, miembros de las multigremiales, de ese tipo de estamentos. Dirigentes sociales. Hay dirigentes sociales, es una mesa más amplia, la verdad. La pregunta que uno se hace, y que yo me imagino que nuestros televidentes también se la hacen en el fondo, es importante la inversión, digamos, no solamente la inversión pública que están realizando ahora con esta mesa público-privada, sino que también la inversión que ha hecho el gobierno, digamos, en cuanto a apoyo de bonos, el IFE. Sabemos que estamos en una situación muy grave, ¿cierto? O sea, económicamente hablando, bueno, y sanitariamente también. Pero la pregunta que uno se hace, claro, es harta la inversión, pero ¿y cómo se está vislumbrando, por ejemplo, el gobierno más allá? Esto es como una familia, o sea, tenemos ahorritos, lo estamos invirtiendo, claro, pasamos por una crisis económica, sanitaria, ya, ok, saquemos los ahorros, pero una vez se acaban esos ahorros, ¿y qué pasa si más encima, después, más allá, tampoco sabemos con qué vamos a vivir o qué se nos viene? Sí, ahí lo importante es lograr un equilibrio. Hay necesidades en este minuto y hay que afrontarlas y hay que hacerlo. Ahora, al mismo tiempo uno tiene que lograr un equilibrio el futuro, no puede completamente endeudar el país, y por eso es tan importante el tema de la reactivación económica. Los estados y los gobiernos no tienen más plata de lo que generan las propias personas. No es que uno como estado, y es bueno que la gente lo sepa, tengamos una máquina para hacer billetes. Lo que el estado gasta es precisamente lo que recaudamos de los impuestos que las personas entregan producto de su trabajo, por ejemplo. Entonces es un círculo, por lo tanto por eso tenemos que reactivar para que en el fondo ingresen también impuestos, digamos, y se le puedan dar beneficios sociales a las personas. Es importante saberlo, entonces por lo tanto sí se logra un equilibrio. El gobierno nuestro, y por eso quizás de repente hay críticas injustas, porque uno puede decir que poco dan, que tacaños son, sí, es que uno tampoco puede comprometer a las generaciones futuras, endeudar el país, porque esto va a pasar. Tenemos que ser capaces de, obviamente, ver las necesidades, las más necesarias, pero entender que el país tiene que seguir, hay que reconocer, tiene que avanzar. Que igual se ha otorgado ayuda a más del 90% de la población. No, sin duda. La cantidad de recursos que se ha entregado en este año probablemente es la más alta en la historia que ha entregado el Estado a sus ciudadanos. Solo modo de ejemplo, yo recién hablaba de 125 millones de dólares extra para mi subsecretaría, para entregar, pero se le entregó un bono a los municipios hace 2 meses por 120 millones de dólares. Hace 2 meses atrás se le entregó otro bono por 100 millones de dólares extra. El Ministerio de Salud le entregó, eso es solo para los municipios.
lo que decías tú respecto a los subsidios, al bono COVID. Bueno, la clase media, no, claro. La cantidad de recursos, la verdad, ha sido muy, muy grande, pero es cierto, el nivel también de desafío también lo es. Entonces, van a quedar necesidades sin cubrir, es probable. Uno tiene que ser responsable en ese sentido porque no vamos a ser capaces de cubrir todo. Por eso uno tiene que priorizar. Tú recién ponías el ejemplo que es como una familia. ¿Sí? Sí, Es que somos como una familia. Uno tiene ciertas prioridades. Entonces, cuando uno se le enferma el hijo y tiene que gastar todo hacia allá, bueno, vamos a tener que gastar todo hacia allá y vamos a tener que dejar de gastar en cosas que lo hacíamos siempre. Y eso es así. Hay que ir acostumbrándose a eso, pero al mismo tiempo por eso es muy relevante ser capaces de recuperar y empezar a funcionar con esta nueva normalidad, sí. Con estas nuevas medidas sanitarias, con estas nuevas cosas, pero tenemos que salir. Me imagino que para allá va también su mensaje. Efectivamente, y ahí el mensaje final es comprender que esto lo tenemos que hacer juntos. Esto no es un tema de gobierno. El gobierno solo no lo va a hacer. Recordemos que de hecho estos recursos tienen que ver con un acuerdo político que se hizo con la oposición. Hay que comprender que ahora cómo se gastan de mejor manera las cosas. Subsecretario, pero ¿cómo, a ver, la última pregunta, pues ya me están... Sí, no hay problema. ¿Cómo vamos a poder trabajar, por ejemplo, en el contexto de hoy día? Tenemos una movilización a nivel nacional, que es el paro de los camioneros, que son aquellos que transportan, ¿cierto?, el abastecimiento. Ya hay, el primer día hubo una psicosis colectiva con respecto al tema del abastecimiento, las gasolinerías también repletas. ¿De qué manera, cómo podemos pensar tomando en cuenta, en una reactivación, tomando en cuenta, digamos, estos hechos que son muy legítimos quizás para ellos? Me gustaría ahí conocer su opinión. Bien, en primer lugar es comprensible lo que plantean, sin duda, porque todos queremos vivir en paz y todos queremos tener seguridad. Que se respete el Estado de Derecho. Y que se respete el Estado de Derecho. Ahora lo cierto es que tampoco se respeta el Estado de Derecho si es que cortan alguna ruta o dejan que personas no lleguen a sus hogares. No hay que hacer distinciones, hay que ser súper claros. Esto es lo mismo porque tampoco es aceptable cuando se queman negocios, cuando se hacen barricadas. Es lo mismo, por muy legítimas que sean las demandas, uno no puede pasar por los derechos de otras personas. Lo que sí es importante es que hay que ir dando soluciones. El gobierno ha estado trabajando fuertemente el tema de la Araucanía, particularmente el tema de la seguridad. Hay inversión importante. Yo estuve en la zona hace 2 semanas. Y, por ejemplo, lo que plantean directamente los camioneros, ellos hablan de que se tienen que aprobar una serie de leyes que les den protección, etcétera. El gobierno ha presentado 13 proyectos, 12 de ellos tienen ya suma urgencia. Está en el Parlamento y esperamos que el Parlamento también lo haga su trabajo. Pero sin duda es que tenemos que tener como sociedad algo más profundo que eso, que es que hay que condenar la violencia venga de donde venga. Y eso le ha costado mucho a este país, nos ha costado mucho. Hace un par de años uno encontraba legítimo que a uno lo pararan el vehículo y lo obligaran a bailar porque alguien quería cobrar un peaje, por ejemplo, o cierta demanda social que fue tomada por este estallido. Son cosas que empezamos nosotros a normalizar y a normalizar las funas y las amenazas a autoridades, cómo votan. Esos climas de violencia le hacen muy mal al país. Efectivamente también nos vamos a tener que hacer cargo porque para que esto funcione, obviamente tenemos que vivir en un país en paz, con seguridad y donde haya Estado de Derecho. Subsecretario, muchas gracias. Interesante conversación. Cuando venga, por favor, cordialmente invitado, lo vamos a tener en un programa un poco más largo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hay con nosotros el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, ¿cierto? Juan Manuel Mas Ferrer, aquí en conversación en iNoticias, por supuesto, a través de las pantallas de TVN. Vamos a una pausa, regresamos.